La Razón Plus presenta. Hoy es una suerte de viernes porque mañana es feriado, así que vamos a cambiar el chip, a disfrutar del feriado y a organizarnos también porque se vienen las alacitas. Hay que organizar nuestro corazón, nuestros deseos para ir con la mente y el corazón bien organizados a pedir al Ekeko lo que queremos, y lo que queremos es lo que podemos lograr. Esta es la maravillosa magia de las alacitas, como dijo el Papirri. Mi país no necesita una isla de la fantasía, para eso están las alacitas. Pero les decía que hoy es una suerte de viernes porque mañana se celebra el Día del Estado Plurinacional. Algunos dirán, qué bien, hay que fortalecer el Estado plurinacional. Otros dirán, a mí qué me importa el Estado plurinacional. Hoy hablamos de eso. República, Estado plurinacional pero con mejoras. Estas son algunas de las preguntas que nos hemos planteado y que vamos a plantear a especialistas, a intelectuales, exautoridades. Este es el debate que hoy le proponemos, así que les doy una plurinacional bienvenida. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Muy bien, arranquemos entonces este martes 21 de enero. Previo al feriado, yo quiero darles la bienvenida no solamente a La Razón, sino también a Palenque Televisión. Es nuestro nuevo socio, un medio amigo. Gracias a Verónica Palenque por la amistad, por la apertura. ¿Dónde nos puede encontrar? Palenque Televisión está en señal abierta en el canal 47, en Cotel TV 92, Tigo Star 72, Entel Televisión 35, así que estamos en todo el territorio nacional. Y por supuesto, como siempre, en esta casa que tiene su núcleo en la montaña, pero estamos en todo el mundo porque nuestra casa es La Razón Digital. Usted entra a La Razón Digital y ahí puede encontrar información, opinión, suplementos y por supuesto estos programas. Le hago como siempre la invitación a que tome su primer café, su primera leche, su primer té, su primer mate, 8 de la mañana junto a La Razón Radio. Luego en este piedra, papel y tinta a las 11 de la mañana y a las 12 para las y los amantes del fútbol y de todos los deportes. La cita es en Marcas. Los miércoles tenemos fútbol sin anestesia junto a Jorge Barraza y en Marcas todo el equipo junto a Rafael Sempertegui, a Priscila Pérez. Somos líderes también en la cobertura de los deportes y muy presentes en las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Face, en Twitter, que hoy es X, YouTube, Instagram. Muy tiktokeros porque después de los programas le damos lo mejor en nuestras redes de TikTok y en nuestras redes a secas. Y no nos olvidamos del origen, la madre del cordero, La Razón, el periódico, ese mismo periódico que nos ha visto nacer hace décadas ya, está todavía en papel digital. Por eso comparto con ustedes nuestra portada. A ver, nos vamos, estaba yo leyendo ya las páginas interiores de La Razón. Esta es la portada que hoy hemos puesto sobre su mesa. Estados Unidos es la noticia que está dominando el mundo con una histórica
señal de Donald Trump. El nuevo presidente de Estados Unidos promete edad de oro y puño de hierro contra la migración ilegal. Él ha afinado el lápiz y está firmando una serie de decretos. En realidad, más que lápiz, lo hace con tinta indeleble. Donald Trump juró como el 47 presidente de Estados Unidos. Su prioridad, dice, será expulsar a los migrantes en situación irregular. Hemos escuchado declaraciones de él. Ha dicho que las cárceles del continente se vacían en Estados Unidos, que los psiquiátricos del continente se vacían en Estados Unidos, pero que eso se acabó, parte inolvidable de este discurso. Protegerá, dice, la industria con el alza de aranceles a otros países y que recuperará el canal de Panamá y militarizará la frontera con México. Ya han dado respuestas, algunas respuestas, autoridades en Panamá y en México. Obviamente esto va a cambiar las relaciones con el continente, con el mundo también. No ha sido muy explícito en lo que va a hacer en la política internacional, pero sí ha dado señales. Migración es una palabra clave en el gobierno que comienza de Donald Trump y lo ha hecho delante de sus seguidores, ha firmado delante de sus seguidores en medio de la música y las banderas muy a su estilo. ¿Qué más tenemos? Davos, la ONG Oxfam afirma antes de Davos, que ha comenzado ayer, que fortuna de multimillonarios crece cada vez más rápido. Es un tema que tiene Oxfam. Detecta cómo cada vez más grandes fortunas se concentran en pocas manos y la pobreza no hace sino multiplicarse. Esta es una verdad que se puede demostrar con números. Este es el mundo que hoy nos toca vivir. Si usted quiere ingresar al e-paper, entra sencillamente a nuestra página y ahí lo tiene, liberado, sin costo. Mire. Avanzamos en las páginas y ahí usted tiene la información tal como la tenía en el papel. Ahí está toda la información que en su teléfono, en su tableta, en su computadora, usted la agranda, la achica, la copia, en fin, es lo que nosotros le ofrecemos en este e-paper. Bueno, vamos a lo que vinimos. Mañana se celebra un año más del Estado plurinacional. ¿Cuánta gente estará en contra? ¿Cuánta gente quisiera volver a la República? ¿Cuánta gente está de acuerdo con el Estado plurinacional? ¿Cuánta gente cree que faltan muchas tareas? ¿Y cuánta gente cree que es un Estado fallido también? Hay de todo. Por eso proponemos hoy este debate y para inaugurarlo con música hemos invitado al grupo Calamarca con una de sus composiciones más conocidas. El título es Amasúa, Amayuya, Amaquella, Calamarca, y así abrimos el telón del debate. ¡Ay, ay, ay, Bolivia! Venidos de otros lugares se hacen legiendo en mi pueblo vivir. Debes pensar en todos tus hijos, que ellos también nacieron aquí. Los cuidarás, los regarás a la tierra que te adoptó. Lucharemos, gritaremos,
Amasu amayu llama pella Urate rey Escucha la voz al pueblo y ahí está la fuerza del país. Leye manana, anima cajota kini, sama kajanarupa, un canquio ate. Saquemos la tristeza del pueblo, la alegría. Así estuvieron en estos estudios del Piedra, Papel y Tinta los integrantes de Calamarca. Los hemos invitado porque parte de su música está limitada por esto, por una reivindicación de una identidad indígena y de un Estado plurinacional. Lo hemos visto cuando estuvieron acá, cuando pudimos charlar un poquito con ellos. Así que me parece bien que este sea el telón de inicio para este diálogo. Un diálogo al que hemos invitado a dos observadores de este Estado plurinacional. Veremos qué tan contentos están o no, qué tan críticos son o no. Quiero comenzar con Gabriela Montaño. Vaya que se conoce el Estado plurinacional. Gabriela, parte del movimiento al socialismo, dentro de la estructura hasta hoy más grande y de este proceso tan grande, tan largo también, que hoy está bajo la lupa de la crítica, comenzando por las tensiones dentro del MAS, pero también bajo la lupa de la crítica de quienes miran con un espíritu muy crítico también lo que se ha venido haciendo en la política, en las determinaciones económicas. Creo que es uno de los momentos más duros, creo que es el momento más duro del MAS, momento también de hablar del Estado plurinacional. Gabriela Montaño, además de formar parte del movimiento al socialismo, ha sido diputada, presidenta del Senado, ministra, de hecho la recuerdo siempre porque va a marcar seguramente su trayectoria y la historia. Usted salió junto a Evo Morales y Álvaro García Linera del País en aquel terrible, doloroso para todas y todos 2019. ¿Cómo no invitarla para hablar del Estado plurinacional a estas alturas? Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Claudia. Saludar a Carlos también, a quienes nos ven, nos escuchan. Para mí es muy importante que al menos abramos los espacios para debatir estos temas. Estamos casi las 24 horas del día, digamos, hablando de la superficialidad, haciendo evaluaciones que no van al fondo de las cosas, ni evalúan las propuestas que hubo al inicio de el gobierno del MAS, de Evo Morales, etcétera, sino discutiendo nombres, apellidos, caras, me gustan, insultos, etcétera, y me parece muy importante y te agradezco poder tener estos espacios de evaluación. Yo la agradecida, estoy también agradecida con Carlos Macusaya. Carlos, joven intelectual, ha estudiado comunicación, pero creo que la etiqueta de cientista social le viene bien, ha estudiado en la UMSA, es docente de la UPEA actualmente, ha escrito varios textos, ensayos, lo hemos invitado a ser columnista de La Razón. Falta que sus aportes se conviertan en columna, falta que le ponga nombre,
foto y que nos diga qué día lo podemos seguir, porque creo que ganaríamos teniendo las reflexiones de Carlos en torno a varios temas, entre ellos esta construcción, estos cambios que se están dando en el país. Gracias, Carlos, por venir hasta acá. Gracias a ti, Claudia. Un gusto conocer a Gabriela. No habían coincidido nunca. No, nunca. Solo la veía en tele. Pero para Yo mí también. es un gusto poder tener la oportunidad. Yo voy a coincidir en algo que dice Gabriela. Yo pienso que las discusiones en el presente es lo inmediato, las peleas inmediatas, y dadas las circunstancias que atraviesa la política boliviana, hay la necesidad de ver mínimamente un mediano plazo, ¿no? Que no simplemente la nostalgia por la República, no simplemente la nostalgia por los años dorados del proceso de cambio, los desafíos son hacia adelante, pero para eso necesitamos hacer una evaluación. Totalmente. Yo quería comenzar con Trump, con el presidente de Estados Unidos, que está firme, que te firme, pero escuchando esto creo que voy a dejar a Trump de postre y vamos a entrarle a esta reflexión sobre el Estado plurinacional. Para los jóvenes venimos ya unos años en este tránsito de la República al Estado plurinacional. De hecho, creo que podríamos apuntar a estas diferencias. De hecho, hemos comenzado esta reflexión, Gabriela, Carlos, desde la mañanita en La Razón Radio. Mi colega en La Razón Radio, Diego Montaño, ha invitado a una joven también que ha estado pensando esto, y la escuchaba mientras tomaba mi primer café en la mañana y la sentí muy crítica. Ustedes van a juzgar. ¿Qué dice Cuya Reina? En estos momentos está en Santa Cruz, la tuvimos vía Zoom. Para Cuya, la transformación, más que del Estado, viene de la población. Ella dice, sí, está bien, hubo autonomía, inclusión de indígenas, pero nos hemos quedado, dice Cuya, en una visión muy culturalista, muy espiritualista de lo indígena, y que hoy hay que construir, que está pendiente la construcción de esta bolivianidad, que tenemos que poner antes la identidad boliviana, que los salteños, por ejemplo, no se hacen rollos entre tener primero una identidad boliviana y luego ser aymaras, no tienen problema con su identidad, que no hay conflicto. Volver a la República sería un error, dice Cuya, pero dice también que el Estado plurinacional no pudo resolver los problemas del racismo, se ha integrado a indígenas y mujeres al Estado, pero que no hubo cambios, y que el ingreso de Evo Morales a la presidencia ha sido un acto simbólico. No se lo contaré más, escúchela usted mismo. Yo creo que más que un avance del Estado o del partido del MAS, que mucho se le atribuye esto al MAS, ha sido más de la gente. Yo creo que ha sido más una alternativa del Estado y del gobierno del MAS, contraponiéndose a la República, ¿no? Como una refundación del país, a partir de otros lineamientos, como en la inclusión del indígena, las autonomías indígenas, todo este entendimiento de lo plurinacional a partir de lo indígena también, ¿no? De hecho, yo imagino que muchos indígenas, nuevamente entre comillas, urbanos, jóvenes, no se consideran indígenas a sí mismos. Y esto es también por un proceso fallido del Estado plurinacional, que en vez de incluirlos como son verdaderamente, ha buscado una inclusión muy culturalista y muy reduccionista de lo que en verdad es el indígena. Y creo que como consecuencia de eso también muchos aymaras ya no quieren ser indígenas. Estamos entendiendo que la bolivianidad en Bolivia se está consolidando a partir de las personas desde abajo, ¿no? El tema del debate del Estado plurinacional es una cáscara al final, ¿no? Lo que no se está debatiendo es si en verdad ha podido resolver estos problemas tan importantes, por ejemplo, como el racismo. Y la verdad es que no ha podido solucionar todavía este problema. Y si nos vamos con varios puntos, como ha resuelto el tema de la educación, vamos a decir que no. Ha resuelto el tema de la salud, hay acceso y un mejor servicio de salud, vamos a decir que no. Entonces, el problema no es si se podría o no llamar. El problema es que 500 años podemos tener el nombre del Estado plurinacional, de acá a 1000 años, no importa. El problema es, ¿de verdad hay una inclusión plurinacional? ¿No? ¿Hay una inclusión de verdad social sobre la población? Yo creo que no. Me dice que no ha avanzado nada el país a partir de la construcción del Estado. Yo creo que ha avanzado en aspectos
que tiene que ver más con la población. Por ejemplo, solo por ejemplo, muchas de las empresas del Estado han quebrado y no han generado en realidad herramientas, medios para que la población pueda acceder a mejores ingresos. Mucho del racismo todavía sigue persistiendo, pero si han habido varios cambios, ha sido por la gente. Si bien el MAS ha podido integrar a estos representantes de sectores indígenas al poder político y ha podido generar acceso al poder a mujeres, esto ha podido cambiar la estructura. No se ve, más bien muy superficial que estos sectores indígenas estén en el legislativo, pero que no puedan ni siquiera abordar los problemas que tienen sus sectores como indígenas. Entonces, el Estado plurinacional podría ser más bien una careta de algo que no está funcionando por dentro. Somos un país, lastimosamente, bastante atrasado en cuanto a la región a nivel latinoamericano. Si bien la llegada de Evo Morales ha podido resolver o ha podido generar un entendimiento de que el indio también pueda llegar al poder, yo estoy de acuerdo, que quizá lo más simbólico de la llegada de Evo Morales al poder ha sido el demostrar que los indios también pueden llegar al poder a partir del medio democrático. Esto solamente ha sido simbólico. Esta es la participación que se suma a este diálogo Cuya Reina desde Santa Cruz, hoy en La Razón Radio. Los periodistas y las periodistas buscamos siempre un título picante. En ese afán yo le pondría: Cuya Reina, el Estado plurinacional es un Estado fallido. El ascenso de Evo Morales fue un ascenso simbólico. Eso hacemos los periodistas cuando hay que poner un titular. Pero bueno, la reflexión va mucho más allá de un titular bien intencionado o malintencionado. Gabriela, ¿esto piensa una joven hoy? Bueno, yo lo respeto absolutamente, pero no coincido con la mayoría de las cosas que dijo Cuya en esa primera evaluación que he escuchado. La he escuchado en otras entrevistas y en otros ámbitos y con atención, tratando de entender cómo piensa una mujer joven del Alto que digamos, se autoidentificó en cierto momento como aymara, que ahora nos plantea una serie de dilemas. Mira, Claudia, yo creo que el Estado plurinacional fue esa propuesta de una salida política colectiva a grandes problemas que teníamos en la sociedad boliviana. Estoy de acuerdo con que no se han resuelto, pero era una propuesta de un camino. No creo que sea el único y no creo que no sea perfectible. Yo creo que el Estado plurinacional es perfectible, pero mi discusión central es con la derecha boliviana, que dice el modelo de Estado plurinacional no sirvió, entonces hay que botarlo a la basura. El modelo económico no sirvió, entonces hay que botarlo a la basura. Y volver a la República. Y volver a las lógicas de hace 20 años atrás. A ver, ¿para qué era el Estado plurinacional? O sea, digo, si queremos evaluar si cumplió su objetivo, pongámonos de acuerdo mínimamente en algunos aspectos de que para qué tenía que servir. Para mí el Estado plurinacional tenía que servir, entre algunas cosas, para permitir que la salud llegue a esas grandes mayorías del país que se sentían absolutamente dejadas a su suerte, que la educación llegue a esas grandes mayorías del país que se autoidentificaron como indígenas a finales de los 90, principios de los 2000. Y yo creo que se ha avanzado en eso, en este tiempo de Estado plurinacional. La universalidad en el acceso a la salud que implica el Sistema Único de Salud, no me pueden decir que no es un avance. Tiene errores, hay que corregirlo, es perfectible, etcétera, etcétera. Sí. Pero que no implique un avance en términos de salida colectiva a un problema que teníamos como país. La gran mayoría de la gente no podía acceder a un seguro de salud en este país. El 30 y pico % apenas accedía al seguro de salud y
en el universo del Sistema Único de Salud, hay más del 50% de la población que accedió por primera vez a tener una atención del Estado gratuita, universal. Entonces creo que hay avances. Lo mismo pasa en educación. Ahora, Gabriela, sí. el Estado se abre sobre todo con un horizonte de inclusión o de reivindicación de naciones indígenas, porque claramente estamos pensando en un país en ese entonces racista, hoy lo sigue siendo, pero por lo menos tenemos otro tipo de marcos normativos desde la Constitución. ¿Es la inclusión o las naciones indígenas? Las Como dos dice cosas. el Chavo, las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas para mí, Claudia, porque el Estado plurinacional se convierte en esa propuesta de Estado que va a responder a los colectivos indígena, originario, campesino, urbano. Porque el hecho de que la Constitución diga como un solo concepto indígena, originario, campesino, no quiere decir que eso exige que todas las personas que se identifican en ese espectro tengan que ser campesinos. No, pueden ser docentes universitarios, pueden ser empresarios, pueden ser emprendedores, pueden ser lo que sea, en términos de su actividad. Lo que pasa es que esto muestra una alianza en el proceso de consolidación o de construcción de un Estado plurinacional. Una alianza que fue la más fuerte y que fue la vanguardia de este proceso. Pero no implica que todos tienen que ser campesinos. Ahí hay una lectura para mí distorsionada del concepto que está establecido en la Constitución. Y creo que hay mucha más gente que no necesariamente se autoidentifica o indígena u originario o campesino, pero que se siente parte de la construcción del Estado plurinacional. Mujeres urbanas feministas que encontraron en el Estado plurinacional una respuesta a un sinnúmero de inequidades y desigualdades históricas en el país. Mientras escucho a Gabriel, estoy recordando aquellos inicios en este proceso cuando se hablaba del reconocimiento de estos estados indígenas, bolivianos, y aquí se van cruzando las etiquetas. Soy primero indígena, soy boliviano, soy mestizo. Incluso se publicaron suplementos. Me acuerdo que un diario cada semana sacaba el suplemento de la nación aymara, de la nación quechua, ayoreo, y ahí salió una intelectual, la socióloga Silvia Rivera, que dijo: ¿y cuándo va a salir mi suplemento? Yo soy mestiza, ¿cuándo van a publicar mi suplemento? Y aquí comenzó el debate que lo he seguido también en sus textos, Carlos, ¿no? Sobre las identidades, lo indígena, lo mestizo. ¿Cómo lo interpreta a partir de esta entrada de Gabriela? Relacionando también con lo que decía Cuya, yo entiendo la posición de Cuya en el sentido de ella quiere marcar una diferencia y hacer algo, aunque no tenga claro lo que quiere hacer, pero tiene claro lo que quiere descalificar. Es una preocupación política válida, ¿no? Hay posiciones de ese tipo. A mí me preocupa entender el proceso más que descalificarlo. Yo creo que es más importante eso. Yo creo que hay que tener primero presente que el Estado plurinacional surge, por decirlo de algún modo, de los fracasos del Estado nacionalista y de los fracasos del proceso del modelo neoliberal. Es eso lo que habilita la posibilidad de que se plantee el Estado plurinacional. Eso no garantiza que, por lo tanto, sea un éxito, sino abre las posibilidades de que un proyecto distinto a los que habíamos visto, por lo menos se plasme en los papeles. Una cosa que dice Carlos Marx en El Capital, en un pie de página: nadie nace con un espejo en la mano para decir yo soy. Si alguien se identifica a aymara, a boliviano, lo que sea, cualquier tipo de identidad, es porque tiene a alguien al frente. Y tener a alguien al frente no implica simplemente una relación física, relaciones económicas de por medio, simbólicas, capitales culturales, etcétera, etcétera, y nunca es una relación simétrica. Entonces, uno se posiciona como aymara en una situación en la que esos elementos eran denigratorios, estigmas, y por lo tanto se convertían en una identidad política para confrontar a quienes tenían la identidad legítima. La identidad aymara, la más importante tal vez en procesos de politización, se puede entender en esa disputa
por cuestionar a las élites gobernantes, ya no solo porque se acumulaban la riqueza, se beneficiaban del Estado, sino además porque en eso el factor de ser de grupos familiares, de barrios específicos, era un elemento que los diferenciaba, por ejemplo, de la población del Alto, de las Villas de la Paz o de otros lugares. Entonces, las identidades no son cosas que están escritas en la sangre, se disputan, cambian de sentido. Tal vez antes de Felipe Quispe, antes de que diga vamos a hablar de presidente, muchos agachaban la cabeza. Yo tengo la edad suficiente para dar esos testimonios. Yo recuerdo que antes de los eventos que protagonizó Felipe Quispe, la gente de origen indígena, para ir a hacer trámites, hablando de los 2000. 2000, sí, agachaba la cabeza por la calle. Hoy tú vas, la gente entra inclusive sacando pecho en las instituciones. Ha cambiado la actitud, el lenguaje corporal se nota. Eso pasó en este tiempo, nos guste o no nos guste, pasó. La gente asume que es normal que ellos pueden estar en una institución. Lo ha naturalizado, lo ha interiorizado. Pero lo que yo más bien observaría es que en este proceso que hemos tenido, los fracasos del Estado del 52, el proceso neoliberal, hay cosas que conviven en el Estado plurinacional. Por ejemplo, la aspiración a ciudadanía plena. Bueno, en el Estado del 52 nos reconocen ciudadanía plena. Antes, Carlos, pero hay elementos concretos también que nos hacen aymara, quechua, no solamente esa construcción como una identidad política, sí, hay una construcción, hay una voluntad colectiva, individual, pero hay elementos concretos. Sí. El color de mi piel, mi mamá tiene pollera, he nacido en no el necesariamente, alto, ¿no? No necesariamente, porque como digo, puede cambiar eso, puedes tener, y en el caso de los quechuas hay personas de piel clara, ¿no? Es más fuerte ahí. También hay en Sorata, hay maras así, pero para mí hay una lengua materna. ¿Qué le daría el sentido si discutimos lo plurinacional? ¿Qué podría darle un sustento? Primero, como antecedentes históricos, la idea de Estado plurinacional está planteada en un documento del MINCAN. No está teorizado, pero está planteado. Queremos un Estado plurinacional 1978. 1983, un documento de la CESUCB. Queremos esto. No lo explican, no son teóricos. Son líderes políticos aymaras, sindicalistas, no lo explican. Pero ahí tienen los antecedentes. ¿En qué se sustentaría desde mi punto de vista? La vida económica en el país no solo se sostiene por los intercambios individuales, las personas. Muchas cosas se resuelven en sociedades agrarias, donde no prevalece la individualidad, etc. Eso el 52 en buena medida no los terminó de deshacer. Y desde esas formas de organización social también han emergido organizaciones políticas. Los sindicatos campesinos tienen mucho de ese peso. Los sindicatos mineros han heredado porque son los indígenas los que han migrado a las minas. Y han ido con esa carga cultural y lo han combinado con el sindicato minero y el sindicalismo campesino, también ahí se han ido fusionando. Entonces, hay formas de organización donde la economía, la vida política se han ido desarrollando de manera distinta a lo que conocemos en las sociedades modernas. Sin embargo, por una parte, eso nos podría permitir ver tipos de sociedades distintas a una sociedad liberal. No liberal, moderna, capitalista. Pero ahora habría que preguntarse, eso tal vez el 2000 era de una manera, ¿cuánto ha cambiado eso en el proceso de cambio? Yo puedo decir que más bien muchas comunidades donde eran fuertes los lazos comunitarios, pongámosle, ahora se han erosionado por el avance de los procesos de individualización. Hay muchos trabajos que antes se hacían por relaciones comunitarias, ahora se paga. El dinero es la mercancía que circula para hacer los trabajos. Ya. Entonces, ahí se está erosionando una forma de vida concreta que puede ser hablada en aymara en unos casos, en otros en quechua. Hay formas distintas, por ejemplo, en la parte oriental de Bolivia, pero que no son propiamente individuales modernas. Eso en el proceso de cambio se ha fortalecido o se ha erosionado. Yo me animo a decir que se ha erosionado, pero eso sería un sustento empírico, práctico, de algo que le podría permitir llamar al Estado plurinacional, porque no solo hay que ir con la aspiración a derechos individuales. Desde el 52 heredamos eso, pero queremos ser tratados normalmente en la escuela, recibir atención médica, esa aspiración liberal, normal, no es malo. ¿No? Yo pienso que es legítimo que eso suceda, pero además hay la otra herencia que decía del proceso neoliberal, es un poco esta práctica del multiculturalismo, ¿no? Muchas veces muchas diferencias no apelan a este tipo de formas distintas que estoy hablando en las comunidades, sino rituales que no se hacen en comunidades, elementos discursivos que no vienen de las comunidades. Por ejemplo, mucho de la cosmovisión andina son producciones urbanas, pero vienen con el sello de lo indígena rural. Entonces, eso también se ha producido en el neoliberalismo. Entonces estamos con una combinación en el Estado plurinacional de aspiraciones liberales, con esta herencia multiculturalista, pero al mismo tiempo con otras formas de vida económica que se han ido erosionando, pero que están presentes. De todas maneras siguen presentes esas ahí.
Cuya ha criticado esta visión exclusivamente culturalista, dijo espiritual también, y que hay que medirla con otros elementos. Escuchando a Carlos, creo que hay que introducir el eje primero político, ¿no? Esa voluntad de construir como una acción política sobre una base identitaria que creo que está, anterior insisto sobre eso, hay bases que construyen la identidad para tomar este espejo que no está en un inicio, otra vez retomando tu reflexión, pero hay elementos culturales que nos hacen una identidad a la que sumamos una acción política, una identidad construida como una identidad también, como una posición o como un posicionamiento político frente al otro. Está lo económico también, o sea, es una transformación, es un movimiento, no solamente es una reivindicación de abrir el cofre Aymara, el cofre Ayoreo y que salgan y se junten. Hay una acción de transformación, de construcción y, como dice Carlos, de transformación. Lo que hoy es Aymara de aquí a 50 años va a seguir siendo Aymara, pero al mismo tiempo se va a transformar, ¿no? Me estoy enredando. Claudia, yo coincido con lo que dice Carlos. Creo que probablemente en el ámbito donde ha habido mayores dificultades en todo este tiempo de implementación del modelo de Estado plurinacional es en temas económicos. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado, intentando una congruencia con el Estado plurinacional, dice la economía en Bolivia es variada. Hay la estatal, la cooperativista, la comunitaria, la privada, etc. Pero yo también estoy de acuerdo con Carlos que en estos 5 años, en estos ya van a ser 20 años, sí. Lo que menos se ha reforzado es la economía comunitaria. Se ha reforzado la estatal, la privada ha tenido enormes ganancias. La cooperativista ha tenido ciertos respaldos del Estado, pero la que ha quedado más relegada ha sido la comunitaria, excepto, veo yo, en algunos ámbitos muy concretos. Por ejemplo, tenencia de la tierra. O sea, el hecho de que tú hayas consolidado la propiedad de la tierra, en muchos casos en términos colectivos y no individuales, es una excepción. Se ha avanzado en eso. El hecho de que tú tengas hoy casi tas con tas la propiedad de la tierra individual en manos de mujeres en el ámbito rural, también de hombres, pero digo, has dado un salto cualitativo, la ley no cuantitativo. Lo permitía, de hecho, antes la ley no lo permitía. Claro, ponían primero al hombre, además, cuando era una pareja, hoy se ponen primero a la mujer. En ese ámbito, pero me parece excepcional, digo, en términos del fortalecimiento de la economía comunitaria. Y ahí tenemos una deuda. Y ahí intento no solo hacer la evaluación, sino lanzar hacia adelante posibilidades. Me parece que Carlos ha politizado y Gabriel está economizando esta concepción de Estado plurinacional. Yo creo que Carlos lo reeconomizó, pero bueno, también politizó y que eso es política. O sea, no se puede hablar de política sin hablar de economía. Es politizar, de hecho. Entonces, pero bueno, yo sí lo que creo es que como estamos en un momento de debilitamiento de lo que fueron las propuestas iniciales, Estado plurinacional, modelo económico, social, comunitario, etcétera, revolución democrática, cultural, se está debilitando a sí mismo. Digo, en términos de la estructura político-partidaria hay unas debilidades enormes, hay un enfrentamiento muy fuerte desde el Estado, desde fuera del Estado, etcétera, etcétera. Pero digo, como estamos en este momento, también las propuestas, parece muy fácil patearlas y decir, permiso, aquí entra de nuevo campeante el neoliberalismo, el Estado nacional al que le hicimos la crítica, la movilización social, la batalla, etcétera, y le ganamos.
hoy esas ideas están retornando. Y retornan de la mano de decirnos que el Estado plurinacional, que el modelo económico social comunitario, hay que botarlos a la basura. Lo vuelvo a repetir porque fracasó. Yo no creo que haya fracasado. Yo creo que hay muchas cosas que falta implementar. Ahora, a mí me parecería maravilloso que gente como Carlos, como Cuya, como muchísima, como yo, como cualquiera, que podemos ser críticos con el Estado plurinacional en algunos aspectos, pero tampoco defendemos el neoliberalismo ni el Estado nacional pasado. Entonces, oigan, sentémonos, sigamos esta discusión y digamos en qué cosas y cómo. Ahí coincido con Carlos. Escucho la crítica de Cuya a reventar, a matar. Pero no quiere volver a la República. Cuya dice sí, es un error. Y me parece bien. Por eso hago esa diferenciación con Cuya. O sea, no es lo mismo que Tuto Quiroga, ¿no ves? Su crítica, ojo. Pero sí necesitamos poder mirar hacia adelante en términos de propuesta, en términos de por dónde caminamos, en términos hasta, te voy a decir una idea loquísima, Claudia. Le preguntamos a la gente mínimamente cómo se siente con este Estado plurinacional. ¿Encontramos alguna herramienta para hacerlo? ¿Le benefició ese Estado plurinacional a la gente en términos colectivos e individuales? Ojo, a mí me preocupa que cuando se haga la evaluación del Estado plurinacional solo se piensa en términos individuales. Todos los ejemplos que planteaba Cuya son en términos de mirada individual, no en términos de mirada colectiva. Como respuesta política colectiva, eso fue el Estado plurinacional. Yo no puedo evaluar el Estado plurinacional diciendo, bueno, pero yo me siento incómoda con el Estado plurinacional, la verdad no me gusta. No, evaluemos en proceso político y de propongamos, preguntámosle a la gente. Claudia, ¿tú crees que mujeres aymaras, quechuas, guaraní, guarayas, etcétera, que hoy tienen la propiedad de su tierra y hace 15 años no la podían tener porque había trabas diseñadas específicamente desde ese Estado para que ellas no puedan acceder a la tierra? Ahí se cruzan procesos de descolonización y de despatriarcalización. Yo no entiendo tampoco el Estado plurinacional sin que sea un Estado despatriarcalizador, porque es parte del asunto. Yo no lo veo solo como un tema de pueblos indígenas, yo también lo veo el Estado plurinacional como un Estado despatriarcalizador. Si no, no lo entiendo, o me parece parcial, ¿no? Es momento de pensar colectivamente el Estado plurinacional cuando, otra vez vuelvo a Cuya, dice la gente está viendo su cotidiano. Esa mujer que tiene tierras, o la otra que está vendiendo jugo de mandarina, o la secretaria en el centro, o el abogado en el alto, ¿en qué está pensando? En el cotidiano. O sea, ahí Cuya no deja de tener razón cuando dice está pensando ahora en su cotidiano, en lo que ahora le falta o le sobra en su bolsillo, en su estatus, en las coordenadas que hoy nos definen, ¿no? Y ahí sí hay un cortoplacismo sobre ahora quién viene, ahora qué se viene dentro de 5 meses. Creo que no hay espacios para debatir, y no sé si cuando Gabriela dice sentémonos a debatir, no sé quiénes quieren sentarse ahora a debatir en estos momentos de prisas, de apagar incendios en el bolsillo, ¿no? Yo creo que un primer error, no solo en el Estado, para hablar del Estado plurinacional, de cualquier tema, en muchos analistas, opinadores, es que comparar la realidad con un modelo ideal. Por ejemplo, no se ha superado el racismo, porque estamos pensando en una sociedad donde no hay racismo. Primero, se trata de entender la realidad, pero es muy importante. Sea con Estado plurinacional, sea en la República, mientras tengas una sociedad jerarquizada, con relaciones de dominación, explotación y demás, va a haber maneras de nombrar a quienes sufren los procesos de explotación, los procesos de dominación y opresión. Y parte de ese lenguaje, por nuestra herencia histórica, es, por ejemplo, indio de mierda.
Es decir, yo prefiero entender cómo se ha formado eso que comparar la realidad con una idea que no existe. No existe en la realidad, porque la realidad siempre va a salir perdiendo. Entonces, no se ha superado el racismo porque yo pienso en una sociedad donde no hay racismo, pero esa sociedad no existe. Lo importante es entender cómo funciona el racismo acá. Solo bajo esa percepción yo creo que sí se puede criticar cómo ha funcionado la lucha contra el racismo en Bolivia. Importante, no bajo el ideal de una sociedad que no existe, no perdamos el tiempo en eso, sino a partir de las cosas, por ejemplo, que se han llevado adelante. La ley tiene, creo, un comité que tiene que llevar adelante un plan contra el racismo. Podemos evaluar eso, por ejemplo. Es entonces un primer punto para avanzar en esto, es no nos perdamos en el error de comparar la realidad con cosas que no existen. Las respuestas de la realidad tienen que salir de la misma realidad. Uno. El otro aspecto que para mí es importante al hablar del Estado plurinacional, yo veo mucho apresuramiento en la gente a la hora de descalificar a la gente que está contra el MAS. Yo soy crítico al MAS, pero yo no me identifico antimasista, porque el antimasismo te condiciona a, primero tengo que destruir al MAS, y luego voy a pensar lo que sigue. La tarea inmediata es destruir al MAS. Yo pienso que la tarea inmediata, desde luego hay que criticar lo que ha hecho el gobierno, no solo hay que criticar a ciegas, hay cosas que han pasado que no son negativas, pero solo en la medida en que superas esa perspectiva de simplemente es destruir, vas a proyectar algo para construir. Y puede que quede el Estado plurinacional o no lo sé, habrá una evaluación. En ese sentido, para mí, por ejemplo, es relevante pensar, o dejar de pensar de que si alguien piensa que un Estado está haciendo algo es porque te da trabajo. Las empresas del Estado tienen que funcionar, dar trabajo a todos. No, yo pienso que un gobierno, voy a diferenciar entre gobierno y Estado. El Estado, aunque no nos guste, formamos todos parte del Estado. El gobierno tiene que generar las condiciones para que la gente pueda generar recursos económicos, trabajo y demás. Y nos guste o no nos guste a quienes somos críticos al MAS, que venimos del indianismo, y eso lo podemos ver en la 16 de julio en la feria, cuando los caminos eran de tierra, cuando las casas eran de adobe. Hoy día están asfaltadas, te vas en un teleférico, hay casas de 3, 4 pisos, 5 pisos. Eso pasó en este periodo. Nos guste o no nos guste, el gobierno generó condiciones apropiadas, sumado a un contexto internacional, para que eso suceda. Entonces, en una evaluación de lo que ha sucedido, no puedes dejar de lado eso. Está bien, séte crítico al MAS, pero si quieres construir algo, lo vas a hacer negando esa realidad. Es una tontería. Esta transformación de las condiciones económicas han incidido en las identidades, porque es verdad, el país que había antes del ascenso del MAS al poder era una cosa y hoy es otra. ¿Es una transformación únicamente económica o ha habido alguna transformación también en los imaginarios? Desde luego, totalmente. ¿Sí? Por eso, no es lo mismo que, por ejemplo, en el censo del 2001 la gente se identifica como indígena en un escenario en que se va formando una identidad política, una voluntad de cambiar el país. Sí hay un sujeto que ha dado lugar al Estado plurinacional. Eso no es simplemente que el MAS, como una artimaña de unos tipos malos, se han inventado un Estado plurinacional. Es una voluntad colectiva de transformación que en esos procesos también se posiciona la idea de Estado plurinacional, bien o mal, nos guste o no nos guste, eso sucedió. Eso no se puede cambiar. Pero también en ese tiempo había esa identidad política, que desde mi punto de vista, con los procesos de modificación de clases, lo voy a poner como ejemplo, yo hice un trabajo sobre los albañiles. Hay ya varios albañiles que son empresarios, ellos no trabajan, contratan mano de origen aymara, que hace 20, 15 años ellos trabajaban. Ahora no, ellos contratan, son técnicamente burgueses y entonces desarrollan el trabajo económico y contratan a otros aymaras. Entre esos aymaras, ¿qué tipo de diferencia hay? Diferencia de carácter de clase. En los últimos 20 años han habido transformaciones de clase entre estas poblaciones que se consideran indígenas. Consideraciones de ¿Cuánto la clase te mueve la identidad? ¿Dónde se nota eso? Más que por la clase, por los ingresos. ¿Con qué se identifica el indígena? Con el pobre. Yo recuerdo en los años 90, afiches de los gobiernos siempre ponían en temas de indígena, un indígena pobre. El indiecito. Hay que vender cara de indio pobre porque así te dan cooperación internacional. Pero en los últimos años tú podías hacer eso, con el Alto se hacía eso, por ejemplo. Cuando tienes cholets, tienes grandes fiestas, prestes, las entradas folclóricas. La idea del indígena pobre ya no logra ser tan totalizante como antes lo fue respecto a esa población, porque la población se ha diversificado económicamente en sus ingresos y en esa diversificación es también más difícil que se articule políticamente, porque incluso tienen intereses contrapuestos. Entonces, la identidad indígena, como una identidad colectiva que dio lugar al Estado plurinacional, se ha ido diluyendo, no es la misma. Y de hecho, también se ha planteado en varios escenarios este fenómeno
que tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la clase, con la situación económica de gente que ha estado más asociada a un mundo indígena, llámese Quechua, Aymara, a un mundo pobre, llámese el Alto, una villa o en cualquier otro lugar, y el tiempo último le ha permitido, por una suerte de, una serie más bien de políticas, acceder a derechos, identidades, a orgullos, a bonos, a trabajos, a ingresos, a posibilidades de empresa, de inversión. Y hoy tenemos un grupo no menor de bolivianas y bolivianos que han accedido a otro mundo, pero es un otro mundo en el que hoy insisten, modifican sus identidades y quieren ingresar blanqueándose también, y creo que ha sido parte de varios debates, blanqueándose en el sentido de, lo primero que yo hago es negar el masismo. Hay un antimasismo de clases que vienen fruto de las propias políticas del MAS. Es un espectro grande y creo que ha cambiado también, ¿no? Hay quienes dicen que es el mismo, entre comillas, y interprétese bien, monstruo de Evo Morales, ¿no? El mismo, como parte, como líder de estos procesos, ha creado estos cambios que generan una serie de nuevas clases medias o clases altas u otro tipo de élites que hoy son grandes sectores críticos a esos mismos núcleos que les han dado no solamente derechos, sino posibilidades económicas, ¿no? ¿Cuán grande será esto? En sectores oprimidos de la población, no es exclusivo de los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas, etc. Este mismo fenómeno sucede con las mujeres. Muchas mujeres que ingresan a la política, otra cosa que no había pasado antes del Estado plurinacional, en la masividad que ocurrió con el Estado plurinacional, o sea, ese ingreso de la presencia de mujeres en la asamblea, en diputados, en senadores, en los ministerios, etcétera, etcétera, no había sucedido antes del Estado plurinacional. Y eso en números lo está recontra comprobado. Pero ahora, ¿cómo ese ingreso de las mujeres a la política, cómo ingresan esas mujeres a la política? Ingresan sosteniendo una agenda de transformación estructural del Estado, la sociedad, etcétera, etcétera, o ingresan y luego de que ingresaron se creen que ellas son lo máximo y por eso están ahí. Se olvidan de que son fruto de un proceso colectivo, de construcción colectiva. No llegaron ahí porque yo no fui senadora, ni diputada, ni presidenta del Senado, ni ministra, porque soy Gabriela Montaño o porque soy genial. No, yo llegué ahí fruto de un proceso colectivo en el que fuimos amalgamando ideas y una de esas ideas fue el Estado plurinacional. Entonces, si cuando llego ahí, siendo mujer, me creo que llegué ahí porque soy la más capa, pierdo totalmente la fortaleza de lo que me trajo ahí. Lo mismo sucede en el mundo indígena, originario, campesino, etc. Si creo que llego a un puesto en el Estado porque yo soy el más capo del mundo y me olvido que soy parte de un proceso colectivo construido en muchas décadas de acumulación colectiva, estoy tirando a la basura esa construcción colectiva. Entonces no es un fenómeno exclusivo, ¿no? En todos los procesos de aproximación al poder de quienes en otro momento fueron los oprimidos y las oprimidas, tú puedes perder el hilo de la historia. Ahora, Claudia, estamos también hablando como si el MAS
aquella gente que apoyó al MAS el 2019, el 2020 y mucho antes, hubiera desaparecido por completo. No, o sea, en todas las encuestas, las que hace la derecha, las que hace quien sea, tú ves que hay un 30% de gente que respalda de manera dura y está parada ahí y no se va a mover. No se va a mover si lo encarcelan a Evo, no se va a mover si pase lo que pase. Ese 30% de gente está en una postura política dura de defensa de Estado plurinacional, modelo económico, social, comunitario, etc. Ahora, ¿cómo hacemos para ampliar ese 30% al más del 50% que ha venido respaldando al MAS en todas las elecciones de 2003? Yo creo que no es un problema electoral. Y aquí mi diferencia con muchos compañeros y compañeras del MAS. No es un problema electoral, es un problema político. Y los problemas políticos van más allá de lo electoral, van más allá de la fórmula electoral, el nombrecito, el binomio, la prebenda. No. Tenemos que reconstruir una propuesta colectiva que vuelva a ampliar ese 30%. Ahora, yo le advierto a la derecha de este país, ese 30% no va a desaparecer. No va a desaparecer. Tienen que decidir si lo niegan, como vienen haciendo, porque la derecha todito niegan ese 30%, o si, aunque sea, hacen el intentito de entenderlo. Yo creo que no lo están haciendo. Como dice Carlos, una cosa es la realidad y otra cosa es lo que uno quisiera. Yo quería hablar del Estado plurinacional y hablar de Trump, pero la realidad es otra. La realidad es que se acabó el tiempo. Me queda un minuto. ¿Hay algo que no dijo Carlos para irnos? Yo creo que en este momento algo que a mí por lo menos me parece urgente es dejar los afanes destructivos. Para mí más importante es el futuro. Una evaluación del presente mirando hacia el futuro, más allá de las nostalgias del Estado plurinacional, de los años gloriosos del proceso de cambio o de la República. Cada quien te da sus razones. Pero lo importante es sacar las lecciones pertinentes, tener un balance del presente, cómo ha cambiado el país, porque solo desde ahí podemos construir algo, solo desde cómo ha cambiado, no ignorar lo que ha cambiado, y nos guste o no nos guste, con el MAS cambió. Bolivia cambió. Gracias, Carlos Macusaya, gracias, Gabriela Montaño. Solamente pregunto si podemos ir a las caricaturas, rapidito para despedirnos, nos vamos al... ¿No? Ni caricaturas. Qué estrictos que están. Gracias a ambos. La caricatura, mañana me voy a poner al día, para que no diga que con engaños he venido a ofrecer Trump caricatura. Mañana me pongo al día. Habrá tiempo de hablar de Estados Unidos, que también plantea una serie de políticas que van a plantear modificaciones en varios países de América Latina. Vámonos, gracias por habernos acompañado. Continúe con Marcas aquí en Palenque Televisión y en nuestras plataformas. Un abrazo. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos